El Partido Demócrata recibió una muy mala noticia con el voto hispano en Estados Unidos. Una nueva encuesta realizada esta semana por el diario The Wall Street Journal pone al voto hispano, que tradicionalmente había votado más por el Partido Demócrata, al mismo nivel ahora con el Partido Republicano en un 37%, lo cual refleja, 37% del Partido Republicano, 37% del Partido Demócrata y un 22% de los indecisos. Esto se suma al aumento de votantes hispanos que hemos visto en los últimos meses y cómo ha incrementado en la fila del Partido Republicano. Lucía, sé que existen muchos factores que han influido en ese cambio. Para ti, ¿cuál tú crees han sido los más relevantes? Pues yo creo que la desilusión que han tenido los hispanos, nada más centrémonos en los empresarios hispanos que sufrieron con la pandemia y que siguen sufriendo con estas ideas de cierre que ha tenido el presidente Biden. Yo creo que los hispanos poco a poco se han ido dando cuenta que no es tan malo apoyar a los empresarios, porque al final de cuentas los empresarios son los que ofrecen los empleos, ¿no? El gobierno sencillamente puede, si va a operar de manera correcta, sencillamente puede ofrecer cierto número de empleos, pero son los empresarios los que generan, los que apoyan el crecimiento de los países. Y creo que la administración Biden, con las políticas que ha tomado, se ha equivocado con los empresarios y probablemente con muchos latinos, ¿no? Porque ellos dependen de los empresarios. Yo creo que el cambio de muchos latinos hacia no quisiera decir que necesariamente el Partido Republicano, sino el descontento que tienen con el Partido Demócrata, poco a poco lo han ido comprobando, lo han ido manifestando, ha sido mucho más palpable, porque pues la verdad es que qué desilusión. Y yo nada más te digo, a mí como ciudadana estadounidense me duele muchísimo las políticas que han implementado para los empresarios, para la gente, y no sé, es como si Biden se estuviera disparando en el propio pie, ¿no? Ya lo decía esto al principio, la gente votó contra Trump y no a favor de Biden, porque creo que la gente ni siquiera estaba enterada de las políticas de Biden. Sin embargo, sí sabían las de Trump y no les gusta. No les gustaba Trump, pero yo creo que lo que hizo Trump no fue tan malo, y tan es así como lo mencionas, que Biden está volviendo a muchas de las políticas que había implementado el presidente Trump. Y a las Marías comienza con María Lorca. El mismo voto también de los españoles en Estados Unidos, que cada día cobra más influencia y más presencia. O sea, ¿de qué manera lo ves tú que este voto hispano en Estados Unidos sigue creciendo para el lado republicano? Como decía Lucía, es básicamente por las políticas, me imagino. Mira, hay una cosa, yo creo que casi toda la gente que hemos venido a este país, bueno, muchos de vosotros habéis nacido aquí, yo vine aquí muy jovencita, hay un montón de gente que tú tienes cruzando la frontera, jugándose la vida para venir. Cuando una persona viene a este país es porque viene a buscar un mejor futuro. Y un mejor futuro generalmente es porque, bueno, sobre todo la gente que venimos aquí somos gente de negocios, gente de business, y los negocios solamente crecen si hay dos cosas: ley y orden. En el momento que tú quitas estas dos, de la ley y el orden, de la ecuación, de la creación de se te va a paquete. Entonces, ¿qué pasa? Que Trump tenía ley y orden. De hecho, era su lema, law and order, ¿me entiendes? Tú quitas law and order, tiene la gente que ahora encima dicen que María, mi tocaya, sabrá mejor que yo, ahora que si roban menos de $200 no vas al trullo. ¿Esto qué cachondeo es? ¿Cómo? Sí, claro, y también estudiantes que repelan porque les ponen 7 de calificación y lo consideran que es discriminatorio. Caramba, ponte a estudiar. Yo creo que hay muchísimas más. Continúa, María Lorca, no quería interrumpirte, pero sí yo quiero agregar a lo que ha dicho ambas. No, simplemente eso, que en las ciudades demócratas, los estados demócratas, no hay ley y orden a día de hoy. No hay. Si se vienen todos a Miami, pues espero que no nos voten aquí demócratas. María Herrera Mellao. Pues es muy interesante. Yo creo que, como efectivamente decís, cada vez hay más españoles aquí en los Estados Unidos, cada vez más personas vienen huyendo de la persecución fiscal, de la carga fiscal que hay en Europa, concretamente en España. Fijaros, si comparativamente, ¿no? Si hacemos un estudio comparado a lo que ha pasado, por ejemplo, en España y Portugal en los últimos años, vemos por qué ha crecido Portugal. Portugal, a pesar de incluso de haber tenido gobierno socialista, ha reducido los impuestos, ha reducido la carga fiscal, ha sabido incentivar a aquellos inversores internacionales para que hagan crecer el país. España es justamente lo contrario, inclusive, ¿verdad, María?, con gobiernos de derecha.
O sea, esto cuando tenían mayoría absoluta. ¿Y qué pasa? A eso le unimos digamos, lo que ha surgido en Cataluña con el tema del independentismo, porque hay que llamarlo como son, los nazis, los nacionalistas, estos pues que están locos. Y aquí cada vez más han pasado un censo en el 2012 de 20.000 españoles aquí en el sur de Florida a casi 70.000. Entonces, ¿qué pasa? Incluso hoy he leído un artículo del Epoch Times que dice que Florida es el segundo estado de Estados Unidos más libre. ¿Por qué? Y lo mide en términos económicos, libertad económica, capacidad para disfrutar, o sea, libertades individuales. Eso es fundamental. Por eso, desde que Ron DeSantis está como gobernador, pues las empresas y los empresarios y las personas individuales huyen de California a Nueva York. Entonces, ¿por qué se mueve el voto hispano hacia los republicanos? Porque la gente no es tonta y la gente, como dice María, no se viene de Honduras, Guatemala, El Salvador o España o Francia para venir aquí y volver otra vez a pagar más del 50% de sus ganancias a programas ideológicos y temas de supremacismo blanco. Eso es una tontería. Dania, vimos también esta semana, en estos días pasados, cómo también ha venido el ataque a ciertos líderes hispanos por parte de miembros del Partido Demócrata en la Florida por solamente el hecho de pensar de que puede salir una opción diferente en el tema mediático a lo que ya conocemos. O sea, y tú piensas entonces, o sea, ¿cómo queremos que ese voto no se mueva al Partido Republicano cuando inclusive el ataque a posibles mensajes contrarios a lo que hemos estado escuchando en los últimos años se convierte en tema de conversación? Mira, yo voy a analizarlo y voy a tratar de resumirlo de la forma más rápida, concisa y precisa posible. Y le voy a añadir a todo lo que dijeron las compañeras aquí. A lo que dijo Lucía, yo no es que creo que este cambio tiene que ver con política. Yo creo que tiene que ver con percepción. ¿Por qué? Porque las políticas de Trump eran buenas. Lo que pasa es que la prensa nos decía todo lo contrario. Y no solamente eso, que Trump hablaba, ay, me herían los sentimientos cuando Trump hablaba, ay, no me gusta como Trump habla. Y la mayoría de los latinos, cuando tú le preguntabas por qué estaban en contra de Trump, ay, porque no me gusta cómo habla. En realidad ellos no tenían ni idea de cuáles eran las políticas de Trump, mucho menos saben cuáles son las políticas de Biden. Así que yo creo que no era que no le gustaban las políticas de Trump, no le gustaba cómo hablaba Trump. Ahora, número 2, yo creo que muchos de los latinos, como para añadir a lo que dicen las Marías, que venimos a este país a prosperar en busca de ese gran sueño americano, y ese gran sueño americano significa prosperidad, no significa que el gobierno nos esté metiendo la mano en el bolsillo. Óyeme, porque en todos nuestros países, y yo digo países porque obviamente me refiero a todos nuestros hermanos latinoamericanos, Puerto Rico es parte de los Estados Unidos, pero igual en Puerto Rico impera la corrupción, óyeme, esta misma semana arrestaron a 2 alcaldes por corrupción, o sea que estamos hablando de que estamos en contra de ese gobierno grande, de ese aparato gubernamental burocrático grande y mal manejado que constantemente está metiéndonos las manos en el bolsillo. Si yo trabajo, yo no quiero que tú te estés metiendo en mi vida ni metiéndome las manos en el bolsillo. Y número 3, los latinos están despertando. ¿Por qué? Porque los latinos se han dado cuenta que por mucho tiempo el Partido Demócrata le ha incumplido a sus promesas. Primero, la reforma migratoria para muchos de nuestros hermanos latinoamericanos y número 2, la estadidad para Puerto Rico. Cada ciclo eleccionario, esos son los 2 temas principales con los latinos. Te vamos a prometer una reforma migratoria, te vamos a prometer el paso a la estadidad para Puerto Rico. Y yo, como le digo a todos en mi programa de radio, te prostituyen el voto, te utilizan y después te descartan como prostituta usada. Y esa es la realidad del caso. Suena fuerte, pero es la realidad. Y los latinos ya se cansaron de ser un balón político, de que le estén prostituyendo su voto y le incumplan las promesas. Claro, y déjame decirte, perdón, Willy, eso lo hemos visto pero montones no voy a decir años, décadas. Nosotros nos utilizan como balón político. Claro, siempre. Y nos prometen las perlas de la Virgen. Y lo vimos con Obama, uno de los más recientes. Él juró y perjuró que en su primer término iba a promover una reforma migratoria y no lo hizo por promover su programa de salud. Bueno, en un segundo término siguió con su programa de salud. Y al final de cuentas, los inmigrantes indocumentados se quedaron sin el pan y la tortilla. Se quedaron y que Gutiérrez, el amigo de Obama, terminó yendo preso porque protestó en la Casa Blanca porque le incumplió la promesa del tema migratorio. Y le puso una curita a la herida, le puso la orden ejecutiva que otorgó DACA en el día de hoy. María Herrera Mellado, una preguntita interesante sobre el estado de la ciudad de Nueva York. O sea, vimos como el alcalde que ya va en su salida, de Blasio de Nueva York, aprobó medidas o sea, las más estrictas para las mascarillas y los niños y todo eso. Y ahora también la ciudad de Nueva York aprueba una medida en cual le permite, le permitiría
a los inmigrantes, o no a los no ciudadanos el derecho al voto, algo que inclusive en la Constitución te dice, o sea, para tú votar en Estados Unidos, en cualquier ciudad, tiene que ser ciudadano. O sea, ¿qué te parece a ti esta última hazaña del alcalde saliente de Nueva York? Pues fíjate, yo me estuve revisando las zonas de donde venían estas propuestas, es decir, del City Councilman, y a quién les afectaba. Y concretamente, para los que conozcan Nueva York, esa zona de Washington Heights, ¿verdad, Willy? Donde viven tantos dominicanos. Sí. De ahí viene, de esa zona viene. ¿Y por qué les interesa? Porque realmente hay una mayoría de hispanos que pagan impuestos, que contribuyen y que efectivamente no tienen voz. Pero yo, que he vivido allí y que he trabajado allí durante 3 años, le voy a decir por qué no tienen papeles, porque no son ciudadanos, porque dejan de pagar el child support, porque no les interesa sacarse a veces incluso ni la residencia por temas fiscales, porque ni siquiera se preocupan de conseguir papeles porque desde que llegan ya le dan los food stamps, Medicaid. Entonces, en vez de forzar a la gente, cuando yo vivía allí hacíamos seminarios para que la gente se hiciera ciudadano, para que pagase sus deudas, para que arreglase con el IRS, con la Hacienda, lo que debía, para que declarase lo que de verdad estaba ganando. Entonces, en vez de eso, deciden que no importa que tengas ya ni siquiera la residencia, sino simplemente con un DACA, con un permiso de trabajo, tú vas a poder votar en las elecciones locales. Es una propuesta que se ha aprobado, está pendiente de la firma de Bill de Blasio, pero la realidad es que en España hemos visto algo parecido ante la llegada masiva de inmigrantes africanos. Por supuesto, los que los proponen siempre son los mismos, la extrema izquierda, y es para, de nuevo, pues quebrar el Estado de Derecho, la separación de poderes y esa agenda, al hilo de esa agenda globalista que dice que no hay que incentivar el odio hacia el inmigrante, hay que aceptarlo, todos somos seres humanos iguales y no existe ningún ilegal sino indocumentado. Bueno, señor, pues que saquen papeles para empezar, y en segundo, ¿por qué van a hacer algo que no está de acuerdo a lo que es la ley estatal ni la federal? Digo algo, yo como ciudadana estadounidense que pasé por todo el proceso, que me lo viví, me lo esperé, lo pagué, etcétera, yo me siento ofendida porque el único privilegio que a mí me separa de alguien que tiene residencia permanente o que es indocumentado es el voto. Es el único derecho que me hace distinta. Y si a la gente que no ha hecho las cosas como se debe, que no ha cumplido con las reglas, en fin, le van a dar los mismos privilegios que a mí, ¿para qué carambas me voy a esforzar por ganarme una ciudadanía estadounidense? Claro. Le quitan todo, digamos, le quitan todo el chiste, le quitan el gran premio, que es pórtate bien, paga tus impuestos, no te metas en líos con la ley y, bueno, eventualmente podrás aspirar a la ciudadanía estadounidense. ¡Wow! ¡Buenísimo! Pero si ahorita cualquier persona que cruza la frontera se la van a dar, púchale, pues a mí ya me desanimaste, ¿no? Sí. Exacto. Sí, pero María Lorca. Eso va con lo que está pasando ahora, que todo lo que tenga que ver con el mérito lo quieren acabar, lo quieren aniquilar. Exacto. La universidad trabaja, saca, no, ¿cómo que eso? Yo, no. O sea, pues la ciudadanía, todo lo que tiene que ver con el mérito y que viene de la idea detrás del Critical Race Theory, el mérito, la meritocracia, la quieren acabar, porque ¿sabes qué? El mérito es muy incómodo. Tú sabes todo lo que hay que trabajar y luchar y esforzarse para tener la ciudadanía, para tener programas de radio, para tener una A en la clase. Es que es súper incómodo, tío. Es que no te estás dando cuenta lo incómodo. Fíjate algo, lo que dices tú, María, por la meritocracia. Aquí en el estado de Nuevo León, donde yo me encuentro ahora, hay una facultad de medicina que es de las más importantes. Es una muy buena facultad de medicina de la Universidad de Nuevo León. Y esta semana veía yo un video en donde un grupo de estudiantes de medicina de esta facultad estaban haciendo una protesta porque habían reprobado las clases, porque querían que los aprobaran. Así nada más, porque es mi derecho humano el aprobar, porque estás matando mi sueño de ser médico, porque me estás reprobando. Yo le decía, era un médico que me lo estaba enseñando, y le digo, yo no me voy a ir a curar con un médico que sacó 60 en la clase. Yo no voy a contratar a un médico de 60, voy a contratar a un médico de 100, alguien que estudió. Pero esta punta de jóvenes lo que quieren es que les den las cosas fáciles, y las cosas fáciles a largo plazo
Sale muy caro. La verdad es que no funciona y todo el mundo va a pagar el precio. Le llamamos la participación de los trofeos, la generación de los trofeos de participación. Exacto. Claro. Bueno, me quedan unos 4 minutitos ya de hecho, pero tengo 2 temas que quiero meter. Dania, vimos esta semana cómo en el gobierno en Gran Bretaña se facilitó la extradición de Julian Assange, quien es el fundador de Wikileaks, por el tema aquel de que dio y reveló los documentos de las operaciones encubiertas que llevaban ciertas agencias de inteligencia. Y también vimos hace un par de semanas detrás cómo el FBI allanó la residencia de otro periodista aquí en Estados Unidos, de Project Veritas, por un tema que se estaba tocando que tiene, un tema de la hija del presidente actual. Entonces, desde el punto de vista del periodismo, ¿en qué peligro estamos nosotros de que cuando indagamos o buscamos o criticamos a estos sectores de poder a nivel de agencias de inteligencias y del mismo presidente de Estados Unidos, estamos expuestos a extradiciones, a indagaciones por parte de agencias federales y a pasarnos por procesos por el simple hecho de hacer las preguntas relevantes sobre temas importantes que nos afectan a todos? Esto es sencillo, esto es persecución política. Y yo estaba pensando el otro día cuando esta mañana cuando obviamente vi lo de Julian Assange, cuando obviamente hemos estado hablando de lo de James O'Keefe y Project Veritas, cuando le allanaron las oficinas. Y yo recordé un vídeo de una rueda de prensa que vi en Australia, donde prácticamente, señores, parece Alemania de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, de cómo están dividiendo los vacunados de los no vacunados. Yo le llamo campos de concentración, ellos le llaman campos de vacunados y no vacunados. Pero a fin de cuentas yo dije, señores, todo lo que luchamos en la Segunda Guerra Mundial sirvió de nada, porque por un virus ahora nos hemos convertido en una sociedad de analfabetos de pánico, de analfabetos de datos, al punto de que estamos permitiendo que el gobierno nos controle y atente contra cada una de nuestras libertades. ¿Y el por qué menciono lo de la pandemia? Porque en Australia, la primer ministro no permite que nadie publique absolutamente nada que no sea lo aprobado por el gobierno en cuanto al tema de la pandemia. Es una cosa increíble. ¿Dónde quedó el que la prensa era el cuarto poder? Es insólito. Bueno, yo creo que se perdió mucho cuando la prensa se involucró con los partidos políticos y aceptó financiamiento para empujar agendas políticas. Yo creo que ahí fue que se perdió la credibilidad. Tengo la última preguntita para María Herrera Mellado, ya nos queda 1 minuto y medio y no quería dejar a María fuera con este tema. María, lo que se vivió el 6 de enero en Estados Unidos, en el Capitolio, la incursión por parte de grupos afines al lado conservador de Estados Unidos, como vimos, se ha creado este comité para investigar lo que pasó, ya una vez que lo investigó el FBI, el Departamento de Justicia, y se ha utilizado básicamente para ir detrás de los enemigos políticos del actual régimen en el Congreso. Y eso te lo digo por el hecho de que ahora se quiere ir detrás del ex jefe de la Casa Blanca durante la administración pasada, jefe de gabinete, con asuntos que no tienen absolutamente nada que ver. ¿Hasta dónde se piensa politizar el 6 de enero durante esta administración? Bueno, lo cierto es que evidentemente con esta última sentencia que permite que le entreguen muchos más documentos a este comité, ¿no? A este comité de investigación, pues realmente no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Estaba leyendo unas declaraciones de uno de los miembros del comité de investigación de lo que ha conducido el 6 de enero, que dice que ahora empieza todo a venir a nuestro favor. Y ahora, evidentemente, Willy, si las personas se niegan a testificar, pues tú ya sabes que lo van a denunciar por contempt, por negarse a testificar. Y encima contamos con un comité donde no hay ni siquiera un republicano. Claro. Esto es en el que Pelosi se negó a que hubiese cualquier presencia de un medio conservador y contraria a lo que ellos quieren hacer, que es básicamente sentenciar que todo esto fue un complot, a pesar de lo que ha dicho el FBI, que no tienen prueba de que aquello estaba organizado por Trump ni nada. Entonces, la sentencia que vimos ayer de acabar con el privilegio ejecutivo, pues va a dar mucho que hablar y va a ser muy importante. Bueno, llegamos al final de esta mesa redonda especial en donde analizamos las llamadas del presidente Biden a ambos presidentes ruso y chino esta semana, el aumento de la inflación, la extradición de Julian Assange y la aprobación en la ciudad de Nueva York de una medida que permite a los no ciudadanos
a votar en elecciones en esa ciudad, además de otros temas de mucha importancia. Quiero agradecer y darle las gracias a mis colegas de Miami, la doctora María Herrera Mellado, abogada, María Lorca Susino, profesora de Economía de la Universidad de Miami, desde el centro de la Florida, la periodista Dani Alessandrino, y desde México, en esta ocasión, mi colega y también periodista Lucía Navarro, por sus análisis. Le agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora y a nuestra audiencia les agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana. On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.